Esto he visto, que yo creo que es fake news, que lo han puesto en la tele pública de Argentina. Dólar en oro fundido en una moneda de dólar. El problema es que el gobierno romano decidió hacer más monedas sin encontrar más oro. Estaban convirtiendo la misma cantidad de oro en aún más monedas. ¿Cómo se gana dinero solo con dinero? Exactamente, la pregunta correcta. Él sabe que eso no es chocolate, ¿verdad? Se acabó el descanso. Necesitamos más monedas que el oro que tenemos. Recorten pedazos de estas y fúndanlos con otros metales. ¿Cómo se llamaba esto? Esto tiene un nombre. Ay, mi padre lo sabe. ¿Cómo se llama? O sea, cuando tú... Julián, cállate. Alquimia, no. Tiene un nombre. Cuando mezclas... Cuando coges mezclas de aleaciones para crear una moneda de menor devaluación. Envilecimiento. Envilecimiento. Pero si hay menos oro en las monedas, ¿no hará eso que Envilecimiento de la moneda. valgan menos? No les pagamos para hacer preguntas. ¿Nos pagan? Oh, miren la hora que es. Esto parece hacer trampa. Eso es porque lo es, y los gobiernos lo hacen todo el tiempo. Entiendo ahora. Cuando se hace trampa para crear nuevo dinero, se logra que el dinero de los demás valga menos. Mira cuánto más liviano es. Exactamente. Cuando el dinero se vuelve menos valioso, necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. Eso se... Ok, pero esto... o sea, pero primero, esta percepción absolutamente ultra básica me hace gracia. El mundo no funciona así. Es decir, sí, es cierto. O sea, literalmente es cierto. O sea, es un principio básico económico. Si tú tienes una serie de factores que produces, no sé tal, pero es que no funciona así. O sea, la teoría monetaria teórica no es colateral a cómo funciona económicamente el poder. Pues no funciona así. O sea, porque después tienes que tener en cuenta la movilidad del mercado, en 1000 factores. O sea, porque tú puedes imprimir dinero. Pero si ese dinero, por ejemplo, se mueve muy rápido, hay mucho cash flow, es más probable que haya inflación que si no lo hay. Pido disculpas por no romper Pedro, la cara a todos los fachas con los que discuto en la eso no quita televisión. lo que dice. Claro, pero es que el problema es que, o sea, si nuestras monedas estuvieran hechas de oro, lo que dice sería cierto. Pero en nuestro sistema no. Es decir, en nuestro sistema crear dinero no tiene por qué ni bajar el valor ni subirlo. O sea, no tiene por qué. De hecho, eso es lo que dice la teoría monetaria moderna. Que no tiene por qué. O sea, tú puedes imprimir el dinero que quieras. Ahora, si lo pones en circulación y dependiendo del activo o de la entidad que tenga que reciba la circulación del dinero y la inyección, la inflación se va a dar de una forma u otra. O sea, no es lo mismo imprimir 1.000.000 de euros y repartir 100.000 entre 10 personas que coger 1.000.000 de euros, dárselo a una entidad de crédito para que tenga más reserva con la que poder dar préstamos que se recuperan un tipo de interés determinado. Esa impresión de dinero está creando valor nuevo, que no afecta dentro de la inflación. ¿Sabes? En plan, es muy complicado. De hecho, la economía real es tan compleja que no hay forma realmente de... O sea, por eso falla todo el mundo. Por eso el FMI falla, por eso el Banco Mundial falla, por eso el BCE falla, por eso todo el mundo falla. Porque no hay forma objetiva de medir la cantidad de actores que están a la vez. O sea, es inhumano. En plan, no tenemos la capacidad intelectual de hacerlo. Si le ponemos un cero de más a todo el dinero que existe, ¿qué pasaría? Si le ponemos un cero de más a todo el dinero que existe, ¿qué pasaría? Pues depende. No, probablemente todo aumente un cero de más. Ya está. ¿O no? Habría que ver qué hacen los actores del mercado. O sea, a largo plazo tendría efecto, claramente. O sea, claramente pasaría algo. O sea, algo va a pasar seguro. Porque todo acto tiene una reacción. O sea, toda cosa tiene una consecuencia. Evidentemente, si tú... O sea, si yo tengo uno y ahora tengo 0,1, pues... Gastaríamos más dinero en escribir ceros. O sea, la cuestión de la economía es que es tan profunda y compleja y las relaciones del mercado son tan profundas y tan complejas que preverlas son difícil. Es difícil. Sobre todo si quieres estadistizarlo. Y esto lo sé porque literalmente cuando estaba en primer bachillerato, estaba estudiando economía, fuimos al Banco de España
Y pude hablar con el encargado en ese momento, porque nos dio una charla, porque ganamos un concurso de economía. Y... o sea, yo y dos más, éramos un grupo. Y bueno, en plan, nos dieron un cubo con euros, en fin. Y en ese momento fue cuando me lo empecé a ver. Y a partir de ahí fue cuando estudié más economía, no me interesaba. De hecho, en un momento pensé hacer economía. Y entonces dije, es una mentira, la economía no existe. El capitalismo es un entramado ficticio, el dinero no tiene sentido. ¿Streamer mejor que la economía? A ver, prefiero... O sea, como carrera streamer tiene mucho más salidas que economista. O sea, economista sin algo más... Yo creo que te comes una mierda que flipas, ¿eh? La economía no es ciencia. La economía es ciencia. Lo que no es una ciencia exacta. Es una ciencia social. Porque en la economía el factor humano está implicado en las relaciones de comercio. Y como las relaciones humanas no son predecibles, porque no son matematizables, y son multifactoriales, los resultados se vuelven imprevisibles. De hecho, precisamente, cuando se habla de economía, se habla de una consecuencia impredecible a futuro de las decisiones presentes. Puede que tus decisiones presentes económicas tengan un impacto a 20 años y que no lo veas hasta que te des de cara con él. Y ocurre porque tienes que tener en cuenta los factores de comportamiento, o sea, es decir, la inflación. Las ciencias sociales no son ciencias. Las ciencias sociales son ciencias sociales. Tienen factores, pero actúan mediante el método científico. El comportamiento humano sí es previsible. De momento no. De momento no a ciencia cierta. No exactamente. O sea, no puedes prever empíricamente el comportamiento humano. O sea, nadie puede hacer eso. Si pudiéramos hacerlo, viviríamos todos muy bien. Pero no ocurre. Se puede estadistizar. Se puede hacer estadística del comportamiento, creando tendencias en base a los comportamientos de mayorías. Que eso se hace en economía y se hace en marketing y se hace en un montón de cosas, en sociología se hace. O sea, coger el comportamiento de muchos grupos y estudiar sus tendencias para poder preverlas. Pero no puedes a ciencia cierta hacerlo. O sea, no puedes factualmente hacerlo. La ciencia social no puede ser el método científico porque no se pueden hacer experimentos. Sí que se pueden hacer experimentos. Otra cosa es que el experimento sea difícil, pero se puede hacer. En economía se pueden hacer experimentos, en psicología se pueden hacer experimentos, en sociología se pueden hacer experimentos. Hostia que no, se pueden hacer en un montón. Depende de qué puedas o no hacerlo más o menos. Pero yo hice experimentos para psicología, para sociología también. O sea, hermano, puedes hacer experimentos muchísimos. Igual el experimento lo que pasa es que no es replicable. Ese es el problema. El problema de las ciencias sociales no es que no puedas hacer un experimento, es que al replicarlo no te dé el mismo resultado, en todo caso. Que eso sí que ocurre más, precisamente porque el grupo tiene unos sesgos y esos sesgos tienen relación con el resultado. No es lo mismo hacer un experimento en Noruega que en España o en China. ¿Un experimento replicable por definición? No. No tiene por qué. Precisamente las ciencias sociales tienen ese parámetro en cuenta a la hora de validar los papers. O sea, tú te metes, cuando lees una revista o sea, te metes en el Instituto de Sociología, los papers se basan, o sea, son matemáticos. O sea, tienen un aspecto estadístico. No, o sea, la cuestión replicable se da a gran escala. Y de nuevo, hay algunos que se pueden replicar y otros que no. El problema no es que... O sea, el problema en realidad es la frecuencia de la... O sea, vamos a ver. ¿Se puede hacer un experimento en sociología que se replique del mismo resultado? Sí. El problema es que, como es estadístico, tienes que hacer muchos. Tienes que aumentar la frecuencia de los estudios para que te pueda dar un resultado fiable. Y eso es lo que no hay. Recursos para hacer suficientes experimentos para que te dé una estimación estadísticamente fiable. ¿Entendéis? Es decir, no hay suficientes recursos para hacer suficientes experimentos para tener suficientes conclusiones que sean científicamente avalables. O sea, no puedes hacer... O sea, igual, pues vale, en ciertos campos, con un estudio, o 2 o 3 ya te vale, pero en sociología, no. Por eso tienes que tener en cuenta 1000 factores. Y los benchmarks, y medidas, y la sociología es una puta fumada.
Y hay muchas más formas, o sea, no solo por el aumento de tal, hay mil cosas, estadística, tal. O sea, es un mundo muy complicado. O sea, el mundo de la ciencia social es una fumada, porque es 1000 veces más complicado. Por no ser exacto, precisamente. Como no es exacto, tienes que analizar de un montón de formas diferentes un mismo resultado. Gente sociales pensando que la ciencia es difícil. Las ciencias sociales son muy difíciles. O sea, entender o hacer un estudio social bien hecho es un logro muy complejo. O sea, igual que hacerlo en una ciencia tal, pero... O sea, en el ámbito precisamente lo que juega es que no es absoluto. O sea, no tiene nada absoluto. O sea, precisamente lo que tienes que ser muy inteligente y rodearte de personas muy buenas para conseguir tener un estudio que sea fiable. O que siquiera sea publicable. O sea, para poder entender política tienes que saber antropología, sociología, historia, teoría del poder, filosofía política. O sea, hay que tener un bagaje brutal para entender una cosa súper simple. ¿Qué pasa? Que como la política se ridiculiza, o las ciencias sociales, la gente tiende a simplificarlas. Y como la gente las simplifica, la sociedad es peor. ¿Por qué? Porque a la hora de afrontar problemas, se afrontan desde la mentalidad de un niño en vez de Son la ustedes una catástrofe con patas para España. Hasta luego, gracias por Vivimos en una sociedad. O sea, como se... O sea, y es cierto, evidentemente nadie le va a quitar el mérito o la dificultad que tienen campos como la física o la matemática. Pero, como la mayoría de personas ridiculizan el conocimiento político, no saben sacar conclusiones profundas de la mayoría de situaciones políticas que ocurren. Lo que permite que les manipulen más. Es decir, ¿por qué la propaganda política es simple? Porque la gente es simple. O sea, ¿por qué una persona que lleve un par de años estudiando política puede ver fácilmente cuál es el truco de una campaña o de tal? Pues porque básicamente la política y el marketing político está hecho para gente que consume eso. Como lo está hecho la de Coca-Cola. Si la gente es más simple que un botijo, no será más difícil que hacer una campaña política no relativamente compleja. Entonces, si la gente ridiculiza las ciencias sociales, les cuesta entender la realidad social y por lo tanto es más susceptible de ser manipulada. Igual que si yo no entiendo la física y me viene alguien y me dice que la Tierra es plana, pues yo diré, bueno, puede ser, ¿no? Pues no lo sé. Matemáticas es ciencia, vale, ok. Fucking whatever. Matemáticas es ciencia, vale, ok. Ok, tío. Vale, tío, ok, fucking... Ok, Plato. Vale, Platón, tío. Las ciencias sociales son una absoluta marcha de 4 físicos que van de listos, pero no eran capaces de estar en ciencias reales. ¿Qué dices? Pero deja de decir tonterías. O sea, ¿qué tiene que ver las ciencias sociales con las ciencias reales? Con las ciencias exactas. A mí me cuesta entender que un teorema social sea cierto y mañana no. Uf, no sé si quiero seguir que la rienda de este stream a 5 horas se vuelva un stream de universidad. Básicamente el problema a nivel académico con los teoremas de sociología son que la adaptabilidad de la forma de medición y de los individuos y actores del modelo van cambiando porque de hecho el propio medidor está sesgado. Es una puta barbaridad. Es decir, o sea, cuando estuve estudiando psicología social y estuve viendo los modelos y tal, el problema es que todo está viciado. Entonces, no hay forma de que un solo individuo pueda hacer un estudio sociológico de forma fehaciente. Tiene que ser conjuntos de individuos que hayan estudiado previamente a los conjuntos de individuos que van a estudiar, que hayan desarrollado las teorías previamente al estudio y que tenga que haber procesos súper minuciosos para ver cómo van cumpliéndose o no las hipótesis que se están planteando. Es una puta barbaridad muy jodidamente compleja. O sea, pero muy, muy compleja. Precisamente porque... Y ahí incluimos a la economía. Porque cuando tú estás estudiando... O sea, tendemos mucho a crear leyes universales. ¿En sociología existen leyes universales? Bueno. La cosa es que aunque se pudiesen clonar las personas, no darían las mismas respuestas a los experimentos sociales. Claro que no. Porque, claro que no, o claro que sí. O sea, hay un experimento muy interesante. Bueno, un experimento, una teoría, porque no se puede experimentar. Que es, ¿qué pasaría si cogiéramos a las dos personas que son iguales? Se ven igual, se visten igual, toman las mismas decisiones.
y la reacción del medio y propia es la misma. Es decir, sus padres les dan el mismo cariño, les dedican el mismo tiempo, le van al mismo lugar, socializan de la misma forma. ¿Serían muy parecidos o iguales? Creo que esto ha sido ¡Grande! lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Scaly Craig, gracias por los 5 gifted, tío. Bienvenido a Invictus, Hortelani, Remufrasio, Catapiro y Extingensen. No porque carta esto sería diferente. Entonces, aquí, y de aquí ya vas a psicología, cuando se habla de la personalidad, se dice. A mí no me deciste la sub, Ángel Pedro, no te. Ah, sí. Si te las, ¿no? Hace 14 minutos, no te la dije. Muchas gracias, tío. O sea, tú puedes coger, por ejemplo, y es el motivo por el que no hay personalidades ilimitadas, que es que, estadísticamente hablando, no hay forma de que una persona no termine recibiendo de una u otra forma estímulos, tanto internos como externos, parecidos a otra. ¿Entendéis? Es decir, en este chat estadísticamente hay personas con mi carácter muy similar, solo porque estadísticamente nuestros padres tenían formas de ver el mundo parecidas, nos hemos educado en el mismo lugar, hemos tenido una experiencia educativa y tal, y esa estadística ha hecho que somos muy parecidos. Entonces, en la sociología, por ejemplo, y por eso está la psicología social, que también es importante, que se os suele quitar, que es ver cómo la forma de interactuar de un individuo y un grupo puede terminar afectando tanto al grupo como al individuo. Y esa observación la puedes pasar a un modelo y ese modelo lo tienes que emular. ¿Cómo lo emulas? Ah, no se puede. No puedes. Simplemente no tenemos esa tecnología. Igual en el futuro, si podemos emular la consciencia, podríamos estudiarlo de forma fehaciente. Pero no puedes, porque no tiene. O sea, no es moral tampoco. De hecho, lo peor o la más difícil es la moralidad. En realidad, por poder, puedes. Es decir, yo cojo a un grupo de niños, lo meto en un campo, con una serie de condiciones, durante X años, durante toda su vida, y observo. ¿El estudio saldrá cuando me muera? Sí, tal vez. Pero tengo un estudio fehaciente en el que veo la interacción de todos esos individuos y voy anotando los puntos para ver si los estímulos que voy metiendo o sacando sacan las reacciones que yo hipotéticamente estoy planteando. Pues sí, eso puedes hacerlo, sí. ¿Hay un grupo de la sociedad que realmente está a favor de eso? No. Ahora sí, no es una sociedad de verdad. Claro que no es una sociedad de verdad. ¿Qué clase de campo? ¿En el 3945 no también? O sea, pero me refiero, no hace falta que sea la sociedad de verdad. Porque la sociedad de verdad, de hecho esto se habla en sociología, es escalable. O sea, ¿cómo se dice? O sea, estadísticamente hablando, no hace falta que te vayas a 47 millones de personas para ver cómo se comportan 47 millones de personas. ¿Entendéis? O sea, esto va escalando. En estadística, no te hace falta coger un conjunto entero para poder sacar un resultado muy cercano. Soy sociólogo, ojito, un sociólogo. Creo en las leyes generales, las elecciones generalmente son 50 de los lenguajes evolucionados parecidos, varias conductas tienen correspondencia genética, etc. Apoyo las vacunas funcionan, pero no son muchos y menos son el libertarismo, resumen todas las leyes universales. Uf, muy complicado. Es un debate que lleva horas. O sea, yo he estado con colegas también sociólogos debatiendo horas sobre si tiene o no sentido, sobre si hay determinismo. Porque, de nuevo, hay muchos estudios muy interesantes de los años 70 y 80 que dan indicativos, y otros que no, que dan lo contrario. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque no puedes asumir leyes universales si los seres humanos no viven en condiciones homogéneas para ser estudiados de forma universal. O sea, si tú, como persona, o sea, si hay muchos grupos, sesgos, sí. Es decir, si las condiciones básicas de cada individuo son diferentes y por lo tanto los estímulos que recibe, la forma de asimilar los problemas nunca va a ser la misma. Es decir, si tú eres rico y tienes recursos, cuando vayas a afrontar un problema lo harás en tu mente, tu sesgo personal, va a tener en mente eso. Y va a decir, yo, pues necesito un coche. Tengo dinero, me compro un coche. Una persona que no tiene dinero, en su operación no entra el dinero. Porque no está educado bajo esa premisa. Entonces lo que busca es un sustitutivo para lograr su objetivo. Algo tan simple como lo que hace un mono cuando coge un palo y lo mete en un árbol para sacar un bicho. En base a lo que te rodea y en base a lo que tú has experimentado, sacarás una solución para un problema. Entonces, cuando tú quieras generalizar, no puedes. Y en filosofía, al menos yo pienso, que hay tantas filosofías diferentes
Porque hay muchos tipos de forma de ser diferente. Y que la aproximación individual en base a lo que te rodea te sesga para tener preferencias a una u otra. Entonces, por eso la filosofía política es tan complicada y por eso en general la filosofía es tan variada. Porque tú vas a elegir la filosofía. Por ejemplo, eres, yo qué sé, cínico. O te gusta, yo qué sé, el estoicismo. O te gusta el minarquismo, tío. El maquiavelismo, lo que sea. Si tú tienes unas ciertas experiencias, vas a tender a sentirte más relacionados con ciertas ideas. Y esas ideas, a la vez, pueden cambiar tu experiencia haciéndote relacionarte con nuevas ideas. Es decir, que tú tienes, tus padres son unos desgraciados, no tienes dinero, estás harto. Te pones en el instituto, vas a la biblioteca y descubres a Nietzsche. Y te pones a leer. O a Schopenhauer. Lees a Schopenhauer y dices, joder, soy yo. O sea, te ves relacionado. Pero descubrir a Schopenhauer te descubre a otros escritores que terminan haciéndote ver que Schopenhauer no tiene razón y te terminas sesgando para encontrar una nueva forma de verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad social está en constante cambio. Es como una especie de código que se autogenera. Entonces, como todo el rato estás generando, no puedes prever. Como no puedes prever, no puedes asignar una esencia. Esa es mi perspectiva. Pero es complicado porque, o sea, es como si hubiera una forma de medir el comportamiento humano, en el momento en el que se descubriera cambiaría. Porque ser consciente de cómo te comportas sesga tu comportamiento. ¿Entendéis esto? O sea, es una movida, pero o sea, ser consciente de tu consciencia altera la forma en la que te comportas. Y eso hace que de nuevo no sepas cómo te comportas. Y no llaméis ciencia. Vale, ok. Los cambios se pueden medir. Sí, los cambios se pueden medir. Bueno, no sé con qué máquina, pero... Sí, es muy... O sea, la cuestión es esa. En realidad faltan parámetros para poder objetivamente desarrollar algo. Es decir, no puedes medir el comportamiento humano porque te faltan parámetros para medir. Entonces, como no puedes medirlos, son indeterminables. Y eso hace que sea como una fórmula en la que hay muchos huecos. Si consigues todos esos huecos, ¿pero cómo consigues esos huecos? Pues igual, si la tecnología no lo permite, pues se pueda, yo qué sé, extraer la consciencia. ¿Pero qué es la consciencia? Claro. O sea, la consciencia es también los sentidos. Es decir, ¿puedes realmente extraer la consciencia a una máquina y despreverla de los sentidos básicos? Del calor, el frío, el tacto, el picor, O sea, eso altera la consciencia. En el momento en el que no lo tengas, a partir de que tú pongas a correr a una consciencia, ya no va a ser realmente la misma persona, ni la misma consciencia. Los experimentos sociales son el mundo entero. Que se usen experimentos sociales no significa que sean convalidantes. O sea, es como decir, los experimentos se usan en el mundo. Otra cosa es que después tengan relación real con eso, ¿sabes? Y en política, que esto es lo difícil, aunque tú estés en una... Tú te vas ahora a una academia y descubres... Eres el descubridor de la teoría del comportamiento... Si tú descubres algo teóricamente en ciencias sociales y al intentar traducirlo a la realidad no lo consigues, ahí es donde hay una discrepancia. Es decir, si yo descubro cómo manipular a todo el mundo, pero intentando manipular a todo el mundo no lo consigo, he fracasado. ¿Entendéis? Es decir, porque la tarea política se vuelve entonces inaplicable. O sea, estoy hablando de un teórico en un caso muy concreto. Que eso es lo complicado. O sea, es que la sociología es un mundo muy... hay que pensar muy lateralmente, en plan. Porque no es como que haya un antes y un después. Es como que cada cosa que ocurre altera lo anterior. Todo el rato. O sea, todo el rato. Cuando descubres algo, digo, vale, yo descubro cómo manipularte, pero intento manipularte y no lo consigo. Entonces, ¿de qué vale el análisis de la manipulación si no consigo manipularte? Entonces he fracasado. No he conseguido trasladar la teoría a la realidad. Las lesiones actuales ya incluyen experimentos. Sí. O sea, pero sí, claro que existen. Lo que digo, de hecho, los sociólogos lo sabéis, es que los experimentos sociológicos pocas veces se trasladan al mundo real. Porque la forma de activar la política no lo acepta. Es decir, que si yo descubro cómo conseguir el poder,
si después no sé usarlo para llegar al poder, realmente saca la teoría. Es un papel que pone... Entonces no es científico, es que es el problema. Pero ¿cómo lo aplicas? Es decir, plantéate lo siguiente. Imagínate que estudiando la sociología consigues encontrar un patrón para poder escalar a ser presidente de cualquier país. La única forma de comprobarlo sería exponiéndote tú mismo a ser presidente de un país. Claro, ¿qué pasa si tú, aun sabiéndolo, no tienes la actitud, personalidad o contactos para hacerlo? ¿Esos patrones están dentro de una fórmula o no? ¿Sabéis? Entonces, y además es lo siguiente. Imagínate que descubres cómo ser presidente de cualquier país y lo consigues. ¿Le dirías al resto cómo conseguirlo? Es que ahí está el problema. Es decir, si yo analizo, digamos que consigo descubrir el orden social de las cosas y consigo el poder, ¿lo publicaría? ¿Para qué? Porque entonces, al publicarlo, todo el mundo sabría hacerlo, y como todo el mundo sabría hacerlo, entonces todo el mundo tendría el poder y entonces se realizaría un nuevo sistema. Claro. Entonces, esa es la paradoja en sociología. Que es que, si se llega a descubrir una entidad absoluta en relación al poder o a la política, o a la interacción básica entre seres humanos, quien la descubra no va a hacerla pública. Porque va a dejar de funcionar. Es que... Si le digo a todo el mundo tiene que ser presidente. Claro. Una movida. En fin, me voy. Hacía tiempo que no hablaba aquí de cosas académicas. Ya hace tiempo que no tal, pero está bien. Espero que os haya parecido interesante. 5 horas y media, mi cabeza. Pero bueno, si os interesa, porque hay una carrera, también existe esta carrera, la carrera a nivel social y de datos, pero no es de sociología ya, se usa data. Mirad Cambridge Analytica y mirad análisis comparativo de datos en sociología, o Big Data, o cuestiones así, son las que se usan hoy día, realmente. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. O sea, básicamente lo que se hace ahora son grandes paquetes de datos para hacer tendencias sociales. Entonces, es lo que hace, por ejemplo... Eso, o sea, lo que hizo Cambridge Analytica. Coges bloques, de hecho esto se hace también con la IA. Tú coges un grupo poblacional muy grande y creas un modelo en el que se junten a los grupos en base a las tendencias más parecidas. Tendencias de consumo, tendencias de actitud, tendencias de personalidad, tendencias de... Entonces, coges esos grupos y cada grupo lo asignas a diferentes packs con los que haces estudios de tendencias y de estimulación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú consigues que esos grupos, que tienen como cierta... ¿no? Es como... Además tienen nombres raros. Es como si fuera... Podéis ridiculizarlo a nivel INFTP o cosas así. Y coges ese grupo, lo metes en un tal, y después de procesar y procesar y procesar, terminas como con ciertas tendencias. Y esas tendencias las puedes intentar aplicar. Ya va a llegar un punto con la IA que se va a descubrir, O sea, 100%. La manipulación masiva va a ser una brutalidad, porque además la gente no va a saber cómo evitarla. O sea, van a estudiar tu perfil, que para eso vendes tus datos, es decir, saben qué consumes, dónde te metes, a qué hora, qué página porno te gusta, qué perfiles ves en Instagram o en Twitter, qué tipo de comunicación tienes, porque en base a los tweets que pones o a los posts, pueden ir desarrollando grupos, y tú estás en un grupito. ¿Y qué hacen con ese grupo? Decir, vale, voy a poner a este grupo esta publicidad, a ver cómo reacciona, a ver si consume más o menos. Te pones esa publicidad y tú dices, interesante. Consumes. Esa publicidad es como un tic. Si a un grupo le ponen otra y no consume, o no lo mejora, pues X. Y con eso van metiendo, hasta que en tu grupo ya saben qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Y ahí, cuando ya metes esos modelos, que ya se hace con inteligencia artificial, empiezas a tener unas posibilidades enormes. Porque entonces eso lo aplicas en política. Digamos que mañana... En Twitter de repente te empiezan a aparecer cierto tipo de tweets políticos. Esto pasa con Facebook. Y empiezas a ver que el tiempo que tú te mantienes, aunque no interactúes, en cada post mirándolo, aumenta de media 5 segundos. Porque te sale un post de odio y dices, coño, me quedo. Claro, esos modelos existen en marketing, claro. Pero en política hay una carrera con la inteligencia artificial por generar modelos hipereficientes de este tipo. Por eso se está regulando, y menos mal, porque es que si no sería terrible. Entonces, claro,
¿Cómo estudia eso? Pues estudia tus emociones. O sea, al final lo que ves. Y por eso es como cuando se habla, y hay un sesgo muy común, precisamente, que dicen, no, es que Internet está plagado de intolerancia por culpa del algoritmo que lo promueve. No. La gente consume la intolerancia porque es muy estimulante. Y como es estimulante, el algoritmo te la recomienda más, porque está diseñado para que consumas. Entonces, ¿qué pasa? Que las agencias de marketing político, o las agencias del entorno de este tipo, sí, o sea, es como análisis sentimental. De hecho, esto se hace también en el mercado. O sea, puedes analizar el sentimiento del mercado, tal. O sea, lo que hacen es cogerlo y decir, si yo te pongo un vídeo de extrema derecha, vas a tender a estar más segundo en la app. ¿Y qué pasa si te mezclo este vídeo de extrema derecha con un gatito para darte una subida emocional y después te pongo un vídeo? O sea, el programa no sabe que es un gato, simplemente sabe qué es lo que emula a nivel de segundos, emocional y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que te va como diseñando, sin que tú lo sepas ni sabes qué va a pasar, una especie de algoritmo para que tus emociones hagan una especie de montaña rusa que sea cómoda y duradera. ¿Entendéis? Entonces eso es lo que hace el marketing, tanto político como económico. Es utilizar tus emociones, tu cerebro reptiliano, para generar tendencias de consumo. En cuanto más se profesionalicen, nos volvemos locos, porque usarán nuestro cerebro como si fuera una entidad externa a la consciencia. O sea, y eso se puede hacer fácil. ¿Por qué? Porque no eres consciente. O sea, tú, a menos que tengas mucha inteligencia emocional, no eres consciente de qué está ocurriendo en tu cerebro. O sea, tú cuando mueves un dedo, eres consciente. Intentad ser consciente de qué estáis sintiendo cada segundo. Es muy difícil. O sea, porque cada segundo, puedes generar, puedes cambiar tus sentimientos en base a que estés pensando en qué sientes. O sea, es una movida cerebral, te puedes disociar incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿esos estudios sirven para algo más que enriquecimiento de unos pocos? No. Sirve para manipular en masa. Para vender. Capitalismo. O sea, las empresas y los estados lo utilizan para generar modelos, para hacer... En España no se usa mucho, por ejemplo, ¿ves? Pero en Estados Unidos sí que se usa. En general en Europa, por el tema de protección... ¿Veis? Europa en este caso está más o menos protegida por el tema de protección de datos y del tema de modelos. Que es lo peligroso. Pero en Estados Unidos no. Y en Estados Unidos sí que se usa. En Facebook, Twitter, tienen permiso para ponerte lo que quieran de publicidad, política o no. Y... con esto os digo marketing. No, el marketing es un poco el arte de manipular. O sea, es un poco el arte de conseguir que las cosas te parezcan atractivas. O sea, no sé en qué contexto no capitalista el marketing... Pero el marketing usa un montón de sesgos. O sea, por ejemplo, la historia del museo este que se usa un montón para explicar el tema del valor, ¿no? De la escasez como valor. Un museo, no sé dónde era, creo en Inglaterra, que básicamente era un museo que no iba nadie. La directora del museo dijo, vale, pues solo pueden entrar cada día 100 personas. Cogió, puso un anuncio y dijo, entrada exclusiva, 100 personas al día, 100 personas a la semana. Entrada exclusiva. Y se llenó. O sea, básicamente llegaron 100 personas, las 100 personas emularon, o sea, en el análisis, las personas emulaban que eran mejor de lo que era para generar una imagen de poder y una imagen de exclusividad. Y esa imagen falsa de exclusividad y poder se transmitía al resto de personas que hacían lo mismo con tal de hacer ver que eran exclusivos, prestigiosos. El postureo. Pero eso hizo que el museo triunfara. Porque al limitarlo, la gente generaba una sensación falsa de prestigio y esa sensación falsa de prestigio terminaba llevando a la gente a querer visitarlo. Ya está. O sea, es un sesgo. Utilizan tu sesgo, tus emociones, tus búsquedas, tus diferentes percepciones de la realidad para intentar mantenerte apretado y que lo hagas. Si eres consciente del truco, no vas a caer, pero si no eres consciente, vas a caer. FOMO. Sí, es el FOMO también. El FOMO es una barbaridad. Yo he tenido FOMO, el Fear of Missing Off, que esto pasa en el mercado. O sea, esto, cuando tú inviertes, o sea, y ves que está subiendo, esto es como la teoría del retraso, ¿no? Pero si no sabes, si no lo has pensado, si no te han educado, caes en ello porque tus emociones te dicen eso. Tus emociones te quieren darte de comer. Entonces, tú estás viendo que va subiendo y dices, ¡ay, que me voy a perder la subida! Y compras. Y entonces hace ¡pum! ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas a comprar, no lo estás haciendo en base a algo cierto. Simplemente quieres meterte.
ves que todo está subiendo y dices, yo también quiero, yo también quiero. Y cuando está bajando, vendes. Y entonces vuelve a subir. Esto es la teoría de comprar alto, vender bajo. O sea, vender alto, comprar bajo. No, lo he hecho bien al principio. ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente novata en inversiones? ¿Qué es? Se ponen, compran porque piensan que se van a hacer ricos. Cuando empieza a caer todo, no tienen gestión emocional. Con lo cual venden y sin saber que todo rebota. Entonces venden a la punta de abajo, rebota el mercado y pierden aún más. Una barbaridad. Compra caro, vende barato. Ahí está. En fin. Y esto, ya os digo, ¿eh? O sea, no menosprecéis la política porque es súper compleja. O sea, de hecho, a nivel académica yo es que ya ni me meto, porque son debates y debates y debates y fumadas, tío. En fin. Claro, si rebota es porque la gente se conforma de esa forma ya. Que es una ciencia, no debería menospreciarla. Sí, sí, no. O sea, algo no tiene que ser una ciencia para que te importe. Bueno, esto ya mañana tal. Chat, me voy. Espero que os haya parecido interesante.